ahora están martillando atrás tuyo con ganas. Sí, sí, ¿Que sí. están haciendo una remodelación en tu edificio? En el piso de arriba, han tirado todo el piso de arriba y lo están reconstruyendo, pero es que llevamos con esta obra desde el mes de marzo. O sea que ya la paciencia se te está agotando. Sí, y además fíjate que lo estás oyendo, incluso que yo estoy conectada con los auriculares, ¿no? Pero es que qué horror lo que se oye. No sé si vas a poder utilizar algo de la No, entrevista. esperemos sacar algo. Después me van a retar cuando los editores agarren el material y escuchen los martillos. Yo estudié diseño, después más diseño y luego seguí con diseño. Es como sopa de entrada, sopa de plato principal y otra vez sopa de postre. Por eso admiro a la gente que viene de otros lugares o que se va del diseño y busca otras cosas, o que no viene del diseño ni lo estudió pero trabaja alrededor del diseño. Raquel Pelta, la entrevistada de hoy, es historiadora y también diseñadora. Se especializa en las perspectivas sociales del diseño. Trabajó en la intersección del trabajo social y el diseño y nos va a contar qué podemos aprender de los trabajadores sociales. Y también cómo se pueden aplicar las herramientas de diseño al ámbito del trabajo social. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Presentar. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias, Mariana, por haberme invitado a participar en este podcast que tienes tan interesante. Y bueno, mi presentación es un poco larga, porque creo que merece alguna explicación, dado que de primeras parece como que doy bandazos en mi trayectoria. Y desde mi punto de vista es una trayectoria bastante coherente, ¿no? Soy historiadora del diseño, soy investigadora, me he especializado sobre todo en las perspectivas sociales del diseño y soy profesora del grado en diseño, mejor dicho, de la Universidad de Barcelona. Y bueno, en esta presentación creo que es importante decir que pertenezco a una generación que ha transitado desde un enfoque del diseño que estaba muy centrado en, bueno, en campos, ¿no?, como el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño interiores, el de moda, y bueno, en el que había investigadores, pero predominaban las experiencias prácticas y se educaba a los diseñadores pues con una orientación claramente profesional a cumplir con el brief del cliente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues he partido de esto y he llegado a esta etapa en la que estamos viviendo, en que la visión del diseño es muchísimo más amplia, más compleja, los ámbitos no están tan definidos, participan muchos más actores de lo que participaban antes. Y luego también he vivido pues, la transición entre un diseño analógico a un diseño digital, ¿no? Yo fui diseñadora en una época de mi vida y viví ese paso de ese diseño analógico, que era como me enseñaron, pero también me tuve que incorporar al diseño digital, ¿no? Y he vivido todas esas transiciones, pero además yo también he realizado toda una serie de transiciones en mi vida profesional. Yo me licencié en historia, luego estudié diseño, fui diseñadora gráfica durante un tiempo, muy pequeño. Ahí me di cuenta de que podía unir mis dos formaciones, la historia del diseño y la formación en diseño. Y bueno, pues podía decir que en ese sentido siempre he sido una persona muy dada a la interdisciplinariedad, porque además de licenciada en historia, soy licenciada en comunicación audiovisual y licenciada en publicidad y he realizado pues un máster en dirección de arte, otro máster en trabajo social, un máster en social e información. Y bueno, pues puede parecer que soy una coleccionista de títulos, pero en realidad
no ese es el afán, ¿no? El afán es que siempre he querido aprender y que siento una curiosidad innata, pues, por todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y además siempre he estado muy preocupada por entender la realidad en la que vivo y siempre he creído que era muy necesario, pues, atender a la complejidad y por eso siempre pensé que tenía que estudiar muchas cosas para poder entender mejor esa realidad, ¿no? Y pero en este momento vos, aparte como historiadora de arte, lo que haces es publicas artículos y aparte das clases, Sí, pero yo no ¿cierto? soy historiadora del arte, soy historiadora del diseño, que es un poquito diferente. Aparte de, bueno, de investigar en historia del diseño, desde el año 2011 aproximadamente me he dedicado a investigar en temas de diseño social y en codiseño, pero desde la práctica, desde la teoría y desde la práctica. Entonces, imparto clases y ahora pues investigo mucho menos en historia del diseño y mucho más en las cuestiones relacionadas con los aspectos sociales del diseño y sobre todo en cómo aplicar las herramientas del diseño al ámbito de lo social, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, trabajo más cerca de trabajadores sociales y de educadores sociales que casi de diseñadores, ¿no? Entonces, también te he contado todo esto porque ese giro que he dado de estudiar, de investigar en historia del diseño a investigar desde una visión de comprobar en la realidad si las herramientas del diseño funcionan en el ámbito de lo social, puede parecer un poco extraño, pero no es tan extraño porque mis temas en investigación histórica siempre eran pues la responsabilidad social de los diseñadores, el diseño activista, el diseño gráfico feminista, el diseño gráfico y la artesanía bajo el régimen de Franco, es decir, siempre he estado tratando temas políticos y sociales que ya formaban parte de mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, todo eso me ha ido llevando a, bueno, cuando apareció el diseño social, a intentar comprobar la realidad del diseño social y ver cuáles pueden ser sus límites y posibilidades, ¿no? Y eso me ha llevado pues a trabajar como voluntaria en un centro de jóvenes, en el Casal dels Infants, una entidad de Barcelona, en el centro de jóvenes Atlas, que pertenece al Casal dels Infants, y luego pues llevar a cabo pues proyectos, ahora por ejemplo estoy en un proyecto de investigación sobre cómo aplicar el codiseño al ámbito de la evaluación participativa con ONGs que se dedican a la ayuda humanitaria, ¿no? Y a las emergencias humanitarias, ¿no? Y por eso te digo que en realidad en este momento tengo menos trabajo o menos investigación en el campo de la historia y más investigación en el campo del codiseño aplicado al ámbito de lo social, ¿no? Uy, tengo tanto para preguntarte. Yo vi que estuviste mirando como las diferentes definiciones del diseño social y la verdad que a mí me resulta súper interesante el tema de las definiciones, pero al dejar la universidad dejé de darle como de realmente abrir y ponerme a pensar qué es el diseño social. ¿Te parece importante definirlo? Bueno, yo no soy una maniática de las definiciones, porque yo creo que no todo se puede clasificar ni delimitar, ¿no? Pero sí que creo que es importante saber, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo, ¿no? Porque es importante saber dónde estamos y el lenguaje lo que hace es situarnos en el mundo y desde luego nunca es neutro. Entonces las definiciones tampoco son nunca neutras, ¿no? Y entonces definir supone no solo acotar, sino sobre todo supone situar algo en un contexto, ¿no? Y por eso sí, a mí sí que me interesa definir el diseño social porque, bueno, pienso que puede aportar cierta claridad en un momento en que el concepto de diseño social es bastante nuevo todavía, porque realmente empezamos a hablar de diseño social a comienzos del siglo XXI, en torno a los años 2003, 2004, 2005, una cosa así. Y creo que es todavía un campo muy joven en ese sentido y además, pues muchas personas lo asocian a prácticas de voluntariado, dudan sobre las posibilidades reales de aplicarlo. Luego se encuentra además en un proceso de expansión y de creciente interés, ¿no? Para muchos diseñadores, sobre todo para los más jóvenes, que se sienten incómodos con los espacios tradicionales del diseño. Y como te digo, pues como hay una gran confusión sobre lo que abarca y además, digamos que hay esa palabra diseño está acompañada de ese término social, ¿no? Que es un término pues muy, muy abierto, ¿no? Porque si te vas
por ejemplo, a los diccionarios sociales concerniente o relativo a la sociedad, lo cual es una definición gigantesca, porque en ese sentido todo el diseño social, ¿no? Y luego, pues hay otra cosa, ¿no? También en las acepciones de diccionario, lo social siempre se asocia pues, a las personas que no tienen recursos económicos, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que eso es mucho más amplio, ¿no? Que hay muchos modos de exclusión y que cuando hablamos de lo social estamos hablando, bueno, de aquello que tiene que ver con el bienestar de las personas, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, por todo eso yo creo que es importante definir qué es el diseño social, aunque yo también creo que esto va a cambiar, es decir, porque ahora se está utilizando como un paraguas de otras muchas denominaciones como Design Justice, que estabais hablando el otro día en otro podcast, ¿no? Bueno, pues el diseño para la innovación social, que tú realmente es un tema en el que trabajas y que te interesa mucho, ¿no? El diseño para el cambio social, todo eso está englobado ahora en ese paraguas de diseño social, pero con el tiempo pienso que va a ir delimitándose, va a ir cambiando, va a ir definiéndose mejor, sobre todo porque no solamente va a ser un enfoque, sino que ya empieza a ser un campo de práctica, ¿no? Entonces, para mí es importante definirlo también en la medida en que genera nuevas prácticas y también necesita de nuevas formaciones, porque yo no creo que todo el mundo pueda meterse en el ámbito de lo social así por las buenas sin ninguna formación. Es un campo que requiere pues una inversión profunda, un conocimiento de las personas, una empatía que va más allá de unos cuantos ejercicios, ¿no? Entonces todo eso precisa desde mi punto de vista pues de una definición. Decime una cosa, y quería que hablemos un poco de estos proyectos en los que estás participando. Contabas que estás en un proyecto sobre participación colaborativa en relación a la ayuda humanitaria. ¿Me querés contar de ese proyecto? Mira, este es un proyecto Erasmus Plus, es un proyecto en realidad de formación para trabajadores sociales y también para personas que trabajan en las ONGs, en ONGs de ayuda humanitaria y también que actúan en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, claro, están en programas que necesitan de una evaluación. Y tú sabes hoy en día la importancia que tiene la participación, ¿no? Es un tema que estamos hablando constantemente en todos los ámbitos, ¿no? Especialmente en la política. Entonces, claro, estamos hablando de proyectos sociales que necesitan de una evaluación porque requieren un retorno, ¿no? De una inversión y sobre todo porque tienen también que mejorar, ¿no? El miedo que la gente tiene a la evaluación siempre, que es como que te ponen el foco de qué es lo que estás haciendo en realidad, no deberíamos de tener tanto miedo, porque las evaluaciones lo que sirven es para aprender de nosotros mismos y ver el impacto de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, muchas de estas ONGs que están trabajando en ayuda, en acción humanitaria, en emergencias, pues necesitan de una evaluación, ¿no? Entonces, los métodos que utilizan ahora están bien, en algunos casos coinciden con los del diseño, pero desde mi punto de vista, el codiseño puede aportarles pues nuevas técnicas, nuevas herramientas que faciliten mucho esos procesos, ¿no? Por ejemplo, toda esa capacidad que tiene el codiseño, ¿no? Para despertar narraciones, ¿no? La capacidad que tienen los diseñadores para ayudar a visualizar situaciones, ¿no? En estos momentos de emergencia en que las personas tienen pues mucho dolor, ¿no? Con el diseño se pueden crear ambientes que sean acogedores, que haya un entorno más empático, ¿no? Que esas personas puedan narrar. Entonces, es en eso lo que yo estoy trabajando, intentando sobre todo demostrar cuál puede ser el papel del codiseño en este tipo de proyectos. Es muy interesante lo que estás haciendo. Y decime una cosa, hay como un grupo de diseñadores y tu rol en ese equipo, ¿cuál es? El problema es que no hay un grupo de diseñadores. El problema es que yo estoy intentando introducir a los diseñadores en ese ámbito. Ok. ¿Sabes? Ese es el problema. Es decir, yo lo que estoy haciendo ahora es investigar, intentar demostrar que esto funciona para que en esos proyectos se incluya diseñadores. O sea, lo que estoy intentando es abrir un camino para que esos diseñadores puedan entrar ahí, ¿no? Claro.
entrevista es parte de las listas España y Diseño, Comunicar Diseño, Diseño y Activismo, Diseño con perspectiva de género, Diseño feminista. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Raquel nos dice que el lenguaje nos sitúa en el mundo, que el lenguaje nunca es neutro. Por eso, en este podcast ponemos mucho esfuerzo en encontrar las palabras, en no hablar Spanglish, en comunicar con cuidado. Cuando elegí el nombre del podcast, por ejemplo, quería que tuviera la palabra diseño y algo en relación a entender al otro. Pero a la vez explicar que es un podcast hecho desde la diáspora, desde el mundo no hispanohablante, con una mirada desde afuera. Después de muchos años, ya casi 4 de hacer el podcast, no me siento que hablo desde afuera porque conozco lo que pasa en el mundo hispanohablante bastante bien. Haber charlado con 400 personas trabajando en diseño me hizo formar un mapa de lo que pasa en el área del diseño que me interesa, el diseño social. Y en este episodio, con ayuda de Raquel, puedo entender mejor este aspecto de lo social relacionado al bienestar de las personas, al que hacemos alusión muchas veces. Sigamos escuchando y aprendiendo de Raquel. También una de las cosas que hiciste es estudiar la gráfica feminista de los 70 en España. ¿Qué descubriste en esa investigación? Bueno, descubrí en realidad, yo llevaba mucho tiempo antes de esta gráfica de los 70 investigando en temas de diseño feminista. De hecho, mi tesis doctoral, que la defendí en 2006, pero la acabé en 2005, yo tenía todo un capítulo de 100 y pico páginas dedicado al diseño feminista y sobre todo pues a la gráfica feminista, ¿no? Entonces, lo que descubrí es que realmente los movimientos feministas en España habían seguido un poco los mismos parámetros que había marcado esa gráfica internacional feminista, ¿no? Y que, bueno, pues que en esos colectivos ya había muchas cosas, estoy hablando de los años 70, de los años 80, estoy hablando de los años 90, pues ya había muchas cosas de las que hablamos ahora, ¿no? Porque ya esos colectivos de feministas que tenían algunas diseñadoras dentro, que trabajaban con algunas diseñadoras, pues ya estaban hablando de participación, ya estaban haciendo una gráfica colaborativa, es decir, ya el feminismo había incorporado muchas cosas de las que estamos hablando hoy en día, ¿no? Y también pues afiancé pues la idea de que cuando hablamos de diseño feminista no estamos hablando de diseño hecho por mujeres únicamente, sino que lo que estamos hablando es de que hay una perspectiva feminista, ¿no? Hay una mirada desde el feminismo que en la gráfica habitual hecha por mujeres, pues a lo mejor no está, ¿no? Entonces, lo que sí vi es que había diseñadoras que ya estaban introduciendo esa perspectiva, pues por ejemplo, a la hora de seleccionar las imágenes, a la hora de trabajar de forma colaborativa, de introducir lenguajes más populares porque eran más cercanos a las personas, ¿no? Alejándose, por ejemplo, ya en los años 70, de una manera consciente de la gráfica suiza, ¿no? Porque digamos que la gráfica suiza era muy correcta, pero muchas veces no llegaba a la calle, ¿no? Y en estos movimientos pues necesitaba llegar a la calle. Y entonces se echaba mano muchas veces de elementos de la cultura popular, ¿no? Fueron algunas de las cosas que descubrí, ¿no? Buenísimo. ¿Y el tipo de análisis que hiciste, cómo fue? ¿Lo hiciste de manera colaborativa con otros o fue como sentarse a mirar y entender qué es lo que pasaba en estas gráficas, como un análisis más visual? Bueno, yo entrevisté a las diseñadoras, cosa que siempre hago, ¿no? Para que me contaran sus experiencias, localicé materiales antiguos, los analicé, pero ya te digo, una parte importante fue hablar con las diseñadoras para conocer su perspectiva y lo que ellas habían vivido, ¿no? Y cómo ellas pues habían vivido el estar dentro de los colectivos, ¿no? Lo que caracterizaba realmente el trabajo, el estar dentro del colectivo, luchando las voces, pero no solamente las voces, sino incluso las manos, ¿no? Incluyendo las manos, porque, por ejemplo, Uki Permuy, que lleva muchos años como diseñadora con una perspectiva feminista, contaba que muchas veces se reunían para diseñar, pongamos, un cartel y ahí intervenían todas, ¿no? Unas recortaban y pegaban, otras decían, pues ponemos esta imagen, ¿no? Entonces, todo eso fue a base de entrevistas, a base de hablar con las diseñadoras y ya te digo, aparte de hacer una tarea de investigación en archivo, de recopilación y, por supuesto, de leer mucho sobre feminismo,
no sobre diseño feminista, sino sobre feminismo, pues para entender digamos, las ideas, la lógica, los conceptos feministas y luego pues también, bueno, pues recordar también las publicaciones que habían hecho otras autoras como Liz McQuiston, ¿no? Que había hablado ya de esta perspectiva feminista del diseño en sus libros publicados en los años 90, ¿no? ¿Y cómo te parece que en este momento se desarrolla el diseño desde una perspectiva feminista? ¿Estamos logrando un poco más de equidad de género? Bueno, yo creo que estamos logrando, primero, rescatar a muchas mujeres que estaban olvidadas, ¿no? Porque la definición del diseño había sido muy restrictiva y, bueno, pues estamos recuperando a muchas mujeres que estaban olvidadas, ¿no? Entonces, en eso yo creo que hemos avanzado bastante, ¿no? O sea, hemos dado un paso muy importante, ¿no? Otro paso importante que se ha dado, pues es que ya por lo menos se intenta conseguir una cierta paridad, ¿no? En el sentido de cuando hay exposiciones, se intenta incluir a más mujeres, cuando hay conferencias, se intenta incluir a más mujeres, ¿no? Lo que pasa es que vuelvo a comentarte, ¿no? Que una cosa es ser mujer y diseñar y otra cosa es tener una perspectiva feminista e introducirla en el campo del diseño, ¿no? Y eso todavía creo que falta. O sea, hay algunas diseñadoras que sí que ya lo están haciendo, hay algunas diseñadoras y diseñadores también que se están planteando, bueno, cómo tratar el tema del género en su diseño, porque realmente el género está. Lo que pasa es que ha estado muy, digamos, escorado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y marcando los productos con etiquetas de esto es para mujeres y esto es para hombres. Pero ahora digamos que hay una mayor reflexión sobre lo que significa eso, ¿no? Entonces pienso que estamos en el camino. Todavía queda mucho por, bueno, por, digamos, conseguir y sobre todo por cambiar en nuestras mentalidades, ¿no? Porque yo creo que seguimos teniendo, y eso es inevitable, mentalidades patriarcales. Eso es una cosa, incluso la gente que tenemos las ideas un poco más claras en ese sentido, nos damos cuenta a veces que nos sale lo patriarcal, ¿no? Sin darnos sin saberlo, ¿no? Casi. Una cosa que no te pregunté es si tuvieras que hablarle a la Raquel que recién termina la universidad, ¿qué le dirías? Pues no sé qué le diría, la verdad, porque cuando yo acabé la universidad yo no me dediqué al diseño, pasó tiempo, ¿sabes? Es decir, ¿Qué te llevó al diseño? a mí me llevó al diseño que yo, bueno, yo era una persona que me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar y, mm, bueno, pues entré a trabajar en una revista, en la revista Muy Interesante, y allí descubrí que se podía vivir de esas habilidades creativas que a mí me gustaban tanto, ¿no? Adaptándolas y tal. Entonces, eso me hizo, pues, estudiar diseño y de ahí, pues, me fue llevando de repente un día a unir la investigación de historia del diseño, o sea, esa carrera que yo había estudiado de historia, y a unir lo otro, ¿no? Y de repente fue como un descubrimiento, fue, anda, hay que hacer una historia del diseño, porque claro, en la época en que yo empiezo a escribir sobre historia del diseño, en España había muy poca cosa escrita, entonces fue como un descubrimiento, ¿no? Entonces yo a esa Raquel que saldría de la facultad, pues no sé qué le diría, porque la verdad que en ese momento yo estaba muy despistada, ¿no? Como despistados están todas las personas que salen de la universidad, que yo me acuerdo que cuando yo salí de la universidad, cuando acabé el último examen y tuve la última nota y ya lo había aprobado todo, lloré, pero no lloré de alegría ni lloré de pensar tanto esfuerzo y ahora qué, ¿no? He acabado y tanto esfuerzo en la carrera, porque yo hice la carrera trabajando además, trabajando como secretaria, ¿no? Y entonces de repente fue como, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué va a ser? Entonces por eso te digo, no sé qué le diría, porque son momentos en que estás muy, muy despistada, ¿no? Bueno, estudiaste muchísimo, ¿no? Después. Siempre he seguido estudiando, ¿no? Y siempre además he hecho de todo. He hecho, aparte de lo que te he contado en las carreras, pues he hecho cursos de pedagogía, cursos de arte, cursos de diseño. Bueno, he hecho de todo, o sea, porque siempre me ha interesado. De hecho, me dedico a la enseñanza porque me gusta aprender. O sea, enseñar es un ejercicio de aprendizaje, ¿no? No puedes enseñar si no aprendes. Y además aprendes de lo que lees, pero aprendes de los alumnos. Y además estos alumnos te mantienen siempre en tensión, porque ellos cada año, claro, son distintos, son nuevos, entonces tienen otros intereses y eso te obliga a estar al día de esos intereses, ¿no?
Entonces, para alguien que le gusta aprender, la enseñanza es el lugar perfecto, ¿no? Y para alguien que le gusta investigar, es un lugar perfecto porque cuando a mí, por ejemplo, esos momentos eureka que tiene la investigación, que de repente dices, anda, era esto, ¿no? Ya lo entiendo. El anda, era esto, ya lo entiendo. El explicarlo después a los alumnos, a mí me da como una gran alegría, ¿no? De, mirad lo que he descubierto, ¿no? Me gusta mucho compartir lo que descubro, ¿no? Lo que sé, ¿no? A mí me pasa lo mismo, yo lo hago con el podcast, pero que también es una manera de aprender. Sí, sí, claro que sí. Decime, y si tenés que recomendarle a la audiencia del podcast algo para leer, algo que te haya inspirado para leer o para mirar o para escuchar, ¿qué le recomendarías? Bueno, le recomendaría muchísimas cosas, porque realmente, a ver, a mí me inspiran muchas cosas, aunque en mi trabajo como investigadora, en realidad más que inspiración, pues tengo que hablar de influencias, de referencias, de marcos teóricos, de rigor y, por qué no, también de intuición a la hora de plantear, por ejemplo, hipótesis. Pero, como te decía antes, yo siento una enorme curiosidad por todo lo que tiene que ver con los seres humanos. Entonces, todo esto me ha hecho a que tenga muchas referencias muy múltiples y muy variadas. De hecho, muchas veces a los alumnos de broma les digo, yo soy una mujer sin criterio, me interesa todo. O sea, es así, ¿no? Y siempre además en la cosa más pequeña descubro cosas fantásticas. Digo, qué interesante esto, ¿no? Entonces, como te digo, pues mis intereses son muchos, muy diferentes, muy variados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviera que recomendar algo, pues recomendaría, por ejemplo, leerse a Víctor Margolin, que ya falleció y al que conocí personalmente y que tuve el honor también de que me pidiera un poco de ayuda, de información sobre la historia del diseño en España para que el libro, esos libros que ha hecho de la historia mundial del diseño. Y, por ejemplo, hay un libro suyo de Stagel por Utopía, en el que, bueno, habla a través de figuras como Rodchenko, Lissinsky, Moholy-Nagy, del compromiso social de los artistas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha influido mucho un texto que escribió con su mujer, con Silvia Margolin, titulado A Social Model of Design, donde él plantea la relación entre diseño y trabajo social, que es en lo que yo estoy indagando, ¿no? En lo que yo investigo, y entonces él plantea ahí un modelo que es un esbozo, y eso me lleva a mí a pensar, vamos a ver si Víctor y Silvia tenían razón y si esto se puede aplicar, y entonces me lleva a mí a estudiar un máster en trabajo social, ¿no? Es un artículo además de referencia porque plantea una cosa que me parece muy interesante, que es trabajar para las necesidades, ¿no? Más que en estas definiciones que se hacen del diseño social, en que se habla de que el diseño social es para la resolución de problemas sociales, él habla más de necesidades sociales, ¿no? Y aunque aquí no vamos a hablar de eso, de las necesidades sociales y demás, digamos que es una mirada muy interesante porque es en lo que trabajan muchas veces los diseñadores, en las necesidades sociales, en resolver necesidades más que resolver problemas, que los problemas a veces son muy difíciles de resolver, ¿no? Por ejemplo, de historia me interesan mucho la perspectiva de Penny Spark, de Judy Hadfield, que falleció, de Pat Kirhan, de Liz McQuiston, que introdujeron esas perspectivas feministas del diseño, de perspectivas de género, ya en los años 80 y 90 y que a mí me resultaron muy, muy inspiradoras, ¿no? Hay un libro también antiguo, por decirlo de alguna manera, porque es del año 86, el de Adrian Forty, Objetos de Deseo, en el que aporta un enfoque muy interesante sobre la relación entre diseño y consumo, que hoy ya está bastante incorporada, pero que te permite entender mucho el papel del diseño. Entre los clásicos me gusta mucho William Morris, porque me parece un personaje muy fascinante, que siempre deberíamos de echarle una mirada. Y además hay un consejo, bueno, una cosa que él decía, que era que no deberíamos hacer nada que no nos haga felices, ¿no? Y yo muchas veces pienso que ¿cómo voy a contradecir yo a un señor tan interesante como este? Pues nada, no hay que hacer cosas que no nos hagan felices, ¿no? Por ejemplo, otra figura también muy interesante para mí es Papanek y su diseño para el mundo real, ¿no? Que quizá ahora esté un poco superado, pero que en los años 70 pues tenía mucha valentía en decir lo que dijo y que las recuperaciones que se han hecho de él ahora, ¿no? De reeditar sus libros, de hacer exposiciones, pues nos hablan de que realmente lo que decía tenía y sigue teniendo sentido, ¿no? Otra figura que me gusta mucho es Richard Buchanan, ¿no? Por ejemplo, en el artículo que escribe Wicked Problems
In Design Thinking, en el año 90, también plantea cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo que el diseño puede estar presente en cualquier ámbito y no solamente en el de la producción seriada, ¿no? Sino también en el de las políticas de una región o de una nación, como luego ha desarrollado Christian Bason, ¿no? Con su diseño para la política, ¿no? Después, si hablamos de temas participativos y de codiseño, que es lo que a mí me interesa mucho, como te digo, en los últimos años, Henry Sanoff es una lectura, sus artículos y libros son lecturas obligadas. O Liz Sanders, por ejemplo, los artículos de Liz Sanders son fundamentales. Pues me gusta mucho el libro Convivial Toolbox, que escribe Sanders con Stappers y que ofrece una interesante mirada y además de herramientas prácticas al tema de la investigación generativa. Otra persona que me interesa mucho, Lucy Kimball, ¿no? Y su trabajo en el diseño de servicios y en el diseño social. Guy Jullier también me gusta mucho lo que escribe, que es amigo mío. Y bueno, en temas de sostenibilidad, como no, hablar de Ezio Mancini, al margen de los libros últimos que ha hecho, pues toda esa trayectoria hablando de sostenibilidad en una época en que casi nadie hablaba de eso. Así ahora, por ejemplo, también me interesa mucho Hilary Cotton, por ejemplo, con Radical Help, su libro en el que habla, que hace una mirada muy inteligente al estado de bienestar y a las dificultades que afronta en este momento, y digamos su propuesta de reconstrucción, ¿no? Sobre una serie de principios, como por ejemplo que son la buena vida, la importancia de las relaciones personales, por ejemplo, todo eso me interesa mucho. Luego, de fuera del ámbito del diseño, un libro que me marcó mucho fue La corrosión del carácter de Richard Sennett, ¿no? Y luego me gustó mucho El artesano y Juntos. Y luego también pues recomendaría leer a alguien que también clásicos del mundo de la pedagogía social, como es Paulo Freire y su Pedagogía del oprimido, o bien Orlando Falsborda, con sus ideas, ¿no? Sobre la investigación de acción participativa, que hoy tienen tanta influencia en las formas participativas del diseño, el diseño participativo, ¿no? Luego ya te diré que leo mucho sobre cosas relacionadas con el trabajo social, ¿no? Y por eso también leo a Freire y a Fassborda, ¿no? Pero eso también me lleva pues a que me hayan interesado pioneras del trabajo social, como por ejemplo Concepción Arenal, Octavia Hill, Mary Richmond, Jane Addams, Ellen Stargate, Alice Salomon, que, bueno, que eran unas mujeres fascinantes, activistas, y que además resulta que estuvieron, en el caso, por ejemplo, de Octavia Hill, Jane Addams y Ellen Stargate, muy implicadas en el movimiento Arts and Crafts, porque conocían a Ruskin y a Morris, y entonces en sus intervenciones sociales ya en el siglo XIX y comienzos del XX estaban aplicando, bueno, pues las ideas del movimiento Arts and Crafts, por ejemplo, ¿no? Y luego, por ejemplo, si hablamos de cine, pues me interesa mucho el cine social. Por ejemplo, Ken Loach siempre me ha gustado mucho. En España, Fernando León de Aranoa, por ejemplo. Aunque me interesan luego películas antiguas, por ejemplo, soy muy amante del cine antiguo, cine clásico, ¿no? Porque me gustan mucho las películas que tengan un buen guión, ¿no? Y, bueno, en literatura, pues también, ¿no? Mis lecturas han sido siempre muy, muy variadas, ¿no? Soy fan de Jane Austen, por ejemplo, porque aparte del rollo romántico pueden llevar sus novelas, realmente me interesa mucho el retrato agudo y crítico que hace de la sociedad británica en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, y soy fan de la novela negra, ¿no? Me gusta mucho autoras clásicas como Patricia Highsmith, ¿no? Últimamente leo pocas novelas porque no tengo mucho tiempo, pero me gustaría leer muchas más, ¿no? Y luego podcast, por ejemplo, pues por ejemplo Deforme Semanal, que es un podcast que tiene bastante sentido del humor, Circular, de Kathy Giden, Design Matters, de David Millman, por ejemplo, el tuyo, Diseño y Diáspora, porque, bueno, en el tuyo me parece muy interesante porque no es por hacerte la pelota, sino porque contempla, bueno, pues perspectivas contemporáneas del diseño, pues perspectivas amplias que tienen un sentido social importante, ¿no? Y bueno, y podía seguir horas dándote referencias. Creo que ya con todo esto tenemos un montón. Vamos a tener mucho para leer y ver y escuchar. Buenísimo, te agradezco un montón, Raquel, la entrevista. Nada, muchas gracias a ti y por supuesto ya te digo que es un honor estar aquí. Raquel dice que se dedica a la enseñanza porque le gusta aprender. Los alumnos te mantienen en tensión porque tienen otros intereses.
Y a mí me pasa algo así también con este podcast. Creo que aprendo mucho y me mantiene bastante despierta. Salen temas nuevos que me interesan, como el tema de la intersección entre el trabajo social y el diseño que nos presenta hoy Raquel. Pero también maneras de hacer, decidir dónde poner el foco o el cuidado. En esta entrevista Raquel nos habla de cómo en el trabajo histórico que hicieron pusieron el foco en entender la gráfica feminista, darle visibilidad a la perspectiva feminista que faltaba en la historia del diseño. También aparecen métodos como enseñar y comunicar diseño, de alguna manera como una forma de reflexionar sobre nuestra práctica como diseñadoras. De paso les cuento que si no leyeron a Raquel, en nuestra página web encuentran enlaces a sus escritos. Aprendemos escuchando podcasts y aprendemos leyendo. No se pierdan sus escritos, porque a Raquel lo de escribir le sale maravillosamente bien. No solo vale la pena sus ideas, como ideas, sino también le fluyen en el texto. Eso es algo que me gustaría que me contagie. Podría haber puesto que me gustaría aprender, pero aprender incluye un proceso arduo y doloroso, así que mejor que me lo contagie y ya. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.